el riesgo de que nos denuncie por incitar a la violencia, por decir un gobierno que resulta siendo incapaz, y ahí están las cifras, ahí están los hechos, y por decir también de que tiene investigaciones por corrupción. Tal vez en las próximas horas nos llega a nosotros nuestra acusación por incitar a la violencia, como lo ha recomendado Freddy Hinojosa, el vocero del gobierno de Dina Boluarte. Voy a conversar con el señor Pedro Cateriano. Señor Cateriano, muy buenas noches, expresidente del Consejo de Ministros, bienvenido. Buenas noches, señor Urcia. Encantado de estar nuevamente en su programa. Señor Cateriano, ahora tenemos que tener cuidado con lo que decimos del gobierno, porque nos pueden denunciar por incitar a la violencia, ¿no? ¿Cómo? Yo estoy diciendo que este gobierno es incapaz, ha demostrado ineficiencia clamorosa y todos sabemos que están involucrados en presuntos actos de corrupción. Es por eso que la Fiscalía los está denunciando. ¿Estamos exagerando con este análisis, señor Cateriano? De ninguna manera, pero creo que ya la situación es tragicómica, ¿no? Todo esto es consecuencia de la improvisación, la irresponsabilidad, la carencia de liderazgo de la presidenta y, por último, de la manifiesta ineptitud de varios ministros de Estado, tal como usted o lo señalaban previamente en el comentario inicial del programa, ¿no? Esto inmediatamente se refleja esta inestabilidad política inmediatamente se refleja en lo económico, ¿no? Ajá. Hace algunas semanas, por ejemplo, y casi ha pasado desapercibida la noticia, ha habido una fuga de capitales desde que la dupla Castillo-Boluarte llegó al país, cercana a los 23.000 millones de dólares. Esto es realmente alarmante porque significa que la mayor cantidad de ahorristas, empresarios, inversionistas no confiaron en la palabra de Castillo y tampoco confían en la palabra de la presidenta Boluarte. Y creo que este hecho de alguna manera ejemplifica la improvisación e ineptitud de este gobierno, ¿no? Uh-huh. Ahora, una ineptitud que es avalada, ocultada, minimizada, se están haciendo los locos, y hablamos del Congreso de la República, ¿no? Porque ellos también están siendo comparsa de toda esta crisis que tienen y que vivimos los peruanos en este caso. Exactamente. En todos los tonos se advirtió que no adelantar las elecciones generales representaba un grave riesgo político y económico para el país. Y el Parlamento, por privilegiar sus intereses políticos, económicos y partidarios, no tramitó el proyecto de reforma de la Constitución para permitir el adelanto de las elecciones generales. Y ahora lo sabemos muy claramente, porque hay que decirlo, vergonzosamente este Parlamento viene encubriendo actos delictivos y aprobando normas legales que precisamente impiden la lucha contra la corrupción. Y en el fondo ese es el tema central. Estamos en un contexto en el cual la minería ilegal, la delincuencia, se incrementa de una manera ya alarmante y el gobierno no tiene una orientación y no se le ve a la presidenta Boluarte liderando uno de los principales problemas que ahora tiene, que es la delincuencia común. Ustedes en Trujillo, de manera especial, y la región La Libertad, viene sufriendo lo que significa el avance de la minería ilegal y todo lo que significa en el manejo ilícito del poder. Y acá, en el caso de ustedes, hay otro claro responsable, que es el señor César Acuña, aliado, socio de la presidenta Boluarte. No hay que olvidar que un hombre de confianza de él forma parte del gabinete, es decir, es el ministro de Salud. ¿Acaso uno de los peores sectores gestionados
Pero sin embargo, el señor Acuña está más preocupado en irse a ver el partido Barcelona-Real Madrid a Madrid o a Barcelona, intentar que los Estados Unidos le devuelvan la visa. Él, muy suelto de huesos, ha dicho que se la han suspendido por una denuncia nada más y nada menos que de lavado de activos. Y acá esto prácticamente no ha sido noticia. Pero en fin, ¿cuántos años ha gobernado como alcalde y gobernador regional el señor Acuña? ¿Y por qué razón la región La Libertad no tiene agua potable? Entonces hay que buscar también no solo responsables en el gobierno que preside la presidenta Boluarte, sino también en las autoridades regionales y en las alcaldías. Y sobre todo aquellos dirigentes políticos y partidos como Alianza para el Progreso que han apoyado impúdicamente desde el Parlamento a la presidenta Boluarte y anteriormente, hay que decirlo también, cínicamente al golpista y corrupto Pedro Castillo, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y acá acá esto me trae esto a colación. ¿Hasta cuándo César Acuña, a través de su partido Alianza para el Progreso y con la representación en el Parlamento, va a respaldar a Dina Boluarte? Porque hay que entender que el señor César Acuña no es un hombre de confiar. Lo debe conocer a la perfección Pedro Pablo Kuczynski, lo debe conocer a la perfección Martín Vizcarra, lo debe conocer a la perfección Keiko Fujimori, porque también la traicionó antes que se sepan los resultados. El señor estaba ya dando una entrevista con el gorrito chotano y diciendo el señor César Acuña, yo soy igual chotano, igual que el señor Castillo. O sea, el señor César Acuña muchas veces dice, no, en el Congreso no, ya mi bancada va a votar en contra, no se preocupen. Y a la hora de la hora, cuando dan la votación, votó a favor. ¿Y cuál es su explicación? Ah, no, es que ellos deciden, tienen libertad, yo no puedo decir. O sea, es el juego político hipócrita, ¿no?, con que se maneja finalmente allí APP con César Acuña a la cabeza. Entonces, reitero la pregunta, ¿Alianza para el Progreso con César Acuña van a aguantar el muerto, en este caso llamado Dina Boluarte? Bueno, habría que preguntarle al señor Acuña por qué razón su hermana, que estuvo imputada como una de las mochasueldos, ahora ella va a presidir nada más y nada menos que la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Terrible, ¿no? Sí, tiene razón, un escándalo, pero se sienten pues todopoderosos, pues. Bueno, pero eso va a tener un límite. Yo creo que esta situación al interior del Parlamento de encubrir groseramente actos delictivos de estos llamados mochasueldos, que hay que decirlo muy claramente, lo que han hecho es robarle el sueldo a los trabajadores. Eso es un delito, no solo aquí, en cualquier parte del mundo, que permiten y toleran escándalos de todo calibre a diferentes congresistas de distintas agrupaciones políticas. Y esta es una alianza, hay que decirlo, contra natura, porque forman parte de este pacto político parlamentario la extrema izquierda con Cerrón, Keiko Fujimori, el propio Acuña, Luna y demás secuaces. Y vemos que a la hora de las decisiones, reitero, lo que prima son los intereses partidarios y económicos. ¿Dónde están esos congresistas de izquierda que decían defender los intereses populares? Están defendiendo su billetera, están dando la vuelta al mundo, haciendo turismo político con la plata de todos los peruanos. Eso es lo que están haciendo descaradamente. Por esa razón, la reacción de la gente. Yo no justifico, yo condeno los actos de violencia, las agresiones, pero los congresistas tienen que ser conscientes que con la conducta que están teniendo, están exacerbando los ánimos de la población que ciertamente, con justificada razón, reclama algo fundamental. Por ejemplo, el derecho al agua. Que 3,5 millones de peruanos no tengan agua potable en el siglo XXI
es algo pues imperdonable y además inhumano. Y que el Estado no haga nada, absolutamente nada, por prejuicios ideológicos y políticos, protegiendo a un monopolio con 50 empresas estatales a nivel nacional manejadas como botines políticos, eso es absolutamente condenable. Y sin embargo, votan el dinero para mantener una empresa pública ineficiente como Petroperú. Ajá. Entonces, es un manejo absolutamente irresponsable, incongruente el de este gobierno con el aval del Parlamento. Y hoy día hay una noticia realmente preocupante. En pleno proceso de tramitación de la ley de presupuesto, ha renunciado la viceministra de Hacienda. Sí. Que yo recuerde, eso nunca ha ocurrido. Que en pleno trámite de la ley más importante que anualmente se aprueba, la ley de presupuesto, renuncie la ministra de Hacienda. Yo creo que estos son hechos que demuestran la total, no solo ineptitud de la presidenta Boluarte, sino de absoluta irresponsabilidad en el manejo de los asuntos de Estado, ¿no? Es verdad, esto es muy preocupante. Estamos hablando, mire, el aspecto de salud con el señor César Vázquez, que es un desastre. Ahí tenemos todos los índices de enfermedades, ahí, a picos, en fin. Pero también estamos hablando de la preocupación de la economía, como bien lo dice el señor Cateriano, que renunció a la viceministra de Hacienda. ¿Y de qué se encarga el viceministerio de Hacienda? Fácil. Tiene la competencia de formular, coordinar, ejecutar y supervisar las áreas del presupuesto, tesorería, endeudamiento, abastecimiento y contabilidad de las cuentas públicas. ¿Cómo va a renunciar, como bien lo dice, ahora cuando se está presentando el presupuesto general de la República 2025 al Congreso para su debate y análisis, para que se mantenga el equilibrio fiscal? La viceministra de Hacienda termina renunciando. Ayer conversábamos con Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía, y ya mostraba su preocupación por este mal manejo de las cuentas fiscales. Se está gastando más de lo que se está recibiendo. Nos van a quebrar el país. Mal en economía. Y no solo eso, señor Urcia, hay que recordar cómo personalmente maneja el presupuesto de la República la presidenta Boluarte con algunos gobernadores. El caso más ilustrativo es el de Oscorima. Entonces, esa es la manera en que se maneja el presupuesto de la República. Ese es el modo que la presidenta Boluarte administra los recursos de todos los peruanos. Esa es la forma impune, porque hay que decirlo, acá lo que hay es una impunidad. Hay una absoluta impunidad frente a hechos que son denunciados y hay funcionarios absolutamente intocables. Entonces, acá hay que exigir también explicaciones y hay que decirlo también claramente. El único poder del Estado que puede en este momento defender el orden democrático y constitucional es el Poder Judicial, con todos sus defectos, limitaciones. Ya prácticamente el Parlamento ha claudicado en su función fiscalizadora y el Poder Ejecutivo está totalmente sometido porque sabe la presidenta Boluarte que su vida política depende del apoyo de este desastroso Parlamento, ¿no? Para ir terminando, señor Cateriano, hablamos de salud, la salud de los peruanos en riesgo, ¿no? La salud de los peruanos en riesgo en este gobierno. Hablamos de la economía, también en riesgo por este gobierno, las cuentas fiscales están mal, pésimas, pero vamos a hablar también de la criminalidad. Y tenemos un ministro, Juan José Santibáñez, que en lugar de ocuparse de ver estrategias que luchen contra la delincuencia, y no estos shows que hace. El día de hoy estuvo en Trujillo. ¿Qué ha hecho? Más de 100 DINOES, un montón de policías, desde muy temprano en la mañana haciendo operativos. ¿Cuáles han sido los resultados? 20 y tantos celulares recuperados, una quincena de requisitoriados,
y se acabó. Ese es el gran mega operativo que ha hecho el Ministerio del Interior. Ese es el gran mega operativo. ¿Y cómo van las cifras de muertos, señor Cateriano, amigos televidentes? Para allí, con los números, con las cifras, evaluar su gestión del señor Santibáñez y también de la autoridad policial en La Libertad. Ahí los tenemos en pantalla. Esta es la realidad que tenemos en torno a la inseguridad en nuestra ciudad. Nivel de homicidios, producto de armas de fuego. En este año, miren, si vemos ahí abajo, agosto 2024, vamos ya 174 muertos por la criminalidad. El 2023 tuvimos 201 muertos. En todo el 2023. En el 2023 hasta agosto tuvimos 201. Y acá llevamos 174. En 2022 tenemos 199. O sea, 174 personas han sido asesinadas en nuestro país de enero a agosto de este año. Y eso lo ponen como un gran logro. No, es que hemos reducido 30 y tantos muertos en comparación del 2023. Ese es el gran logro que nos muestra el gobierno de Dina Boluarte y este ministro Santibáñez, señor Cateriano, indignante, sinceramente. Y además es absolutamente preocupante que debido a esta anarquía política, desde que se eligió al golpista Pedro Castillo hasta la fecha, más de 500.000 de peruanos hayan migrado hacia el extranjero. Es decir, jóvenes en su mayoría que ya no tienen esperanzas en el país. Y eso es sumamente grave. Para tener una idea de la magnitud de la crisis, al Perú han llegado cerca de 1.200.000 venezolanos, pero se han ido del país más de 500.000 de compatriotas. Esto es sumamente grave y hay que detenerlo. Y la única forma de cambiar esto es actuar con responsabilidad y radicalmente en defensa del orden democrático y constitucional. No podemos continuar en esta situación de desgobierno absoluto, ¿no? Vamos a tener que esperar hasta abril del 2026. Bueno, la mayoría parlamentaria, los socios, los protectores de doña Dina, es decir, los hermanos Cerrón, Keiko Fujimori, el señor Acuña, Luna y demás compinches, es lo que aprobaron. Y estamos pagando las consecuencias de ese acto irresponsable, ¿no? En todo caso, también acá un llamado, y con eso termino, señor Cateriano, de que el ciudadano tiene que darse cuenta de toda esta realidad y tiene que acordarse quiénes son estos políticos, quiénes son estos partidos que nos están llevando y profundizando una crisis, reitero, política, social, económica. Están destruyendo el país y ahí están las cifras, señores. Ahí están las cifras. Nosotros no estamos exagerando la situación. Ahí están los problemas en salud, ahí está la economía. Entonces los ciudadanos también tienen que ser responsables al momento de decidir, elegir y mirar, pues, ¿no? Ante la situación también complicada que vamos a tener en las elecciones. Así es. Bueno, de peores situaciones hemos salido y yo confío que vamos a superar este complicado momento, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia y sobre todo hay que participar, hay que ejercer nuestros derechos constitucionales. En muchas ocasiones nos quejamos, pero hay que participar en la vida política para revertir esta penosa situación. Señor Pedro Cateriano, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Muy buenas noches. Y haber analizado pues esta complicada situación que vive nuestro país y que de la cual ya creo que tenemos que...